para compartir la pantalla, así podemos visualizar el PowerPoint. Recuerden que arrancamos con Reino Unido, bien, como para poder terminar lo visto hace unos días, ¿sí? Y luego vamos con Italia. Profe, no sé si hay otro micrófono prendido, pero hace eco. No sé si alguien tiene micrófono. Noemí, perdón, estás con el micrófono, si puedes mutearte. Perdón, no me hay di problema. cuenta. Perdón. No hay problema. A ver si capaz que ahí se mejora un poquito. Cualquier cosa avisen. Bien, recuerden, por favor, si durante la clase, igual desde ya, ¿no? Se desmutean en la medida en la cual tengan consultas o preguntas. Les pido me recuerden. Perdón, se me fue. ¿Están viendo, no, el PowerPoint? Sí. O sea, están viendo mi pantalla ustedes, creo que sí. Pero les pido que me confirmen. Bien. Hasta acá habíamos llegado, ¿no? La clase, sí, habíamos llegado a mencionar los tres museos de la zona de Kensington, ¿no? El Museo de Historia Natural, esto sí recuerdo que lo hemos visto, Museo de Ciencia y Técnica y el Museo... En las diapositivas 73 y 74. Ahí fue que nos quedamos, ok. Bien, claro, acá mismo. Bien, perfecto. Bien, entonces, todo lo que hemos visto hasta este momento, digamos, lo que aparece en las diapositivas hasta este punto, bien, comprende atractivos que se encuentran, ¿sí? Comprende atractivos que se encuentran dentro de los barrios que hemos determinado para la ciudad de Londres, ¿sí? Los 4 barrios que teníamos anotados, los 4 barrios de los cuales vimos distintas características, ¿sí? A partir de acá vamos a ver algunos atractivos que están fuera, bien, dentro del centro igualmente de la ciudad de Londres, pero fuera de estos barrios que nosotros hemos determinado. Bien. El primer atractivo que vamos a mencionar, nuevamente, fuera de los barrios, pero dentro del centro de la ciudad, y es un muy importante atractivo, y por eso igualmente, más allá de que no estén esos barrios, esos primeros 4, sí lo vamos a mencionar, porque es un muy importante atractivo, es una visita obligada para cualquier turista que por lo menos visita por primera vez la ciudad de Londres, que es el Museo Británico. Bien. El Museo Británico, ustedes seguramente de la clase de la semana pasada, bien, seguramente habrán visto, o por lo menos en el PowerPoint o en los tutoriales, habrán visto el Museo del Louvre, bien, que es un museo de carácter generalista, bien, no es un museo específicamente de pintura o escultura, no es un museo específicamente histórico, bien, sino que es un museo de carácter generalista. El Museo Británico justamente cumple también con esa condición. Es un museo en donde, más allá de pintura y escultura u obras de carácter artístico convencional, sobre todo es un museo de carácter histórico y arqueológico. Bien, ¿por qué? Porque dentro del Museo Británico se conservan muchos restos de yacimientos justamente arqueológicos en distintos puntos que se dieron en distintos puntos del planeta Tierra y básicamente en puntos, en países, en regiones del mundo que fueron conquistadas por el Imperio Británico. Bien, básicamente vamos a encontrar arqueología de Norte de África y Oriente Medio, digo en términos generales. Bien. Uno de los principales elementos que podemos encontrar dentro del Museo Británico, y vamos a decir, la persona que visita al Museo Británico va a visitar básicamente, o uno de los puntos que va a visitar, una de las vitrinas por las cuales va a pasar a visitar, es por ejemplo la vitrina donde se encuentra esta roca, esta piedra. ¿Alguien sabe qué es esta piedra? La piedra Rosetta. ¿Escuchó hablar? La antigua estela egipcia, ¿no es? Un fragmento. Sí, ¿qué más? Sí, va por ese lado. Y creo que tenía algo del faraón Ptolomeo, si no me equivoco. Un decreto, creo. A ver, no sé si alguien capaz que se acuerde por qué es importante, por qué fue importante esta piedra, ¿no? Y lo que tiene... Perdón, Porque tiene grabado un escrito en tres tipos de escritura. Bien. Profe, ¿no es por el palincesto o una cosa así? No. En realidad lo importante de la piedra Rosetta, fíjense, no sé si se alcanza a ver, es que hay como 3 párrafos,
¿sí? O hay 3 grupos de escritos dentro de esa piedra, ¿bien? ¿Qué es lo importante de la piedra Rosetta? Es una piedra en donde encontramos 3 párrafos, ¿bien? De 3, digamos, escrituras que significan lo mismo, en 3 tipos de escritura y en 3 idiomas distintos, entre ellos jeroglíficos egipcios. Entonces, ¿qué es lo que permitió la piedra Rosetta? A partir de tener conocimiento de lo que se indica, de lo que aparece escrito en 2 de los 3 párrafos, se permitió la interpretación y la lectura de los jeroglíficos egipcios. Bien, esta piedra se encontró, en Egipto, valga la redundancia, a fines del siglo XVIII, bien, a fines de 1700. Esta piedra en realidad la encontraron los franceses. Bien, en aquel momento Napoleón Bonaparte, en el inicio de su gobierno, envía a Egipto una expedición militar y una expedición científica que va a ser justamente la que se encuentre con esta piedra Rosetta, pero luego hay un conflicto ahí en Egipto porque era una posesión colonial originalmente británica. Los británicos desplazan, ¿sí? Expulsan a los franceses, y es así que los británicos se hacen con el poder de esta piedra Rosetta que, repito, importantísimo porque permitió la interpretación, la lectura de los jeroglíficos egipcios. Bien. ¿Qué más encontramos dentro del Museo Británico? Los mármoles de Elgin. Bien, ¿qué son los mármoles de Elgin? Los mármoles de Elgin son un conjunto de frescos que se encontraban originalmente en los exteriores del Partenón de Atenas. Bien, en la ciudad de Atenas, en lo alto de una colina, bien, en la Acrópolis, se encontraba un edificio que en la actualidad está en ruinas, que seguramente lo tienen que tener visto. Es un edificio de columnas, simétrico, con un frontis triangular, esa construcción de estilo clásico griego, ¿sí? Poseía en su exterior una serie de bajorrelieves, de mármoles, que son estos que están viendo ustedes a continuación. Justamente Grecia fue un territorio ocupado también por el Imperio Británico durante el siglo XIX. Lord Elgin, ¿sí? Lord Elgin fue justamente el aristócrata, el noble inglés que se encargó de la conquista, ¿sí? de Grecia, y tuvo entre sus responsabilidades el llevar restos del Partenón de Atenas al Museo Británico, y allí es donde se encuentran expuestos. Bien. Pasamos a otro atractivo, ¿sí? Que en realidad no es un edificio en sí, sino que es una zona al norte de la ciudad de Londres. Repetimos, en el centro de la ciudad, o sea, esto es el centro de Londres, no es que sea en las afueras, es en el centro de la ciudad de Londres, pero no necesariamente en los barrios que habíamos determinado en aquella clase. Bien. Y es la zona de Camden Market, bien, el mercado de Camden. Bien, la zona, de hecho, el barrio tiene ese nombre, Camden, bien. Es un mercado, fíjense, que tiene tanto puestos al aire libre como también locales comerciales, bien, sobre todo de gastronomía, bien, sobre todo de gastronomía, no tanto de gastronomía. A ver, el Reino Unido no se caracteriza, ¿sí? El Reino Unido no se caracteriza por tener una gastronomía propia, bien. Sí hay algún que otro plato típicamente británico, pero no es un país que tenga, como uno podría decir, bueno, no sé, España, Francia o Italia, que son países que tienen una gastronomía muy fuerte, muy conocida, muy divulgada en todo el mundo, bien, muy respetada. El Reino Unido, digamos, básicamente la gastronomía británica es gastronomía de terceros países, bien, o sea, es gastronomía prestada, por así decirlo, de terceros países. Pero como el Reino Unido y puntualmente Londres es una ciudad extremadamente cosmopolita, con mucha mezcla de culturas, de nacionalidades, de religiones, podemos encontrar en lugares como Camden Market gastronomía de tanto países latinoamericanos, inclusive gastronomía argentina propiamente dicha, gastronomía de otros países europeos, gastronomía de países asiáticos, africanos, bien. Entonces esto es parte de lo que se puede visitar en Camden Market. Y también todo lo que tiene que ver con las culturas urbanas, bien, punks,
hippies, bien, todo lo que tiene que ver con vestimenta, con venta de discos, música, bueno, hay locales ahí de tatuajes, bien, todo esto es muy típico de la zona de Camden Market, bien, que es una zona que, digamos, se turistificó o se posicionó como atractivo turístico, sobre todo en los últimos 20 años, ¿sí? En los últimos 20 años, bien. Continuamos un poquito más. Algo para mencionar que, de vuelta, no lo vamos a mencionar en un punto particular de la ciudad de Londres, sino en términos generales en toda la ciudad de Londres, y tiene que ver con ciertos circuitos no tradicionales, bien, circuitos de turismo alternativo que están surgiendo en los últimos años, bien, y tiene que ver, por un lado, con los circuitos vinculados, por ejemplo, a películas, series de televisión. Básicamente hay un circuito muy importante vinculado a Harry Potter, a la saga de películas y de novelas también, bien, de libros de Harry Potter, y también han empezado a armarse circuitos en relación a la historia y la evolución del rock británico, bien, básicamente de bandas o solistas que o bien nacieron en la ciudad de Londres o bien desarrollaron su carrera musical dentro de la ciudad de Londres. Entonces, las casas en donde nacieron los músicos de alguna de estas bandas, los tanto estadios como bares, clubes o pubs en donde dieron sus recitales más importantes o bien sus primeros recitales, los estudios de grabación, las escenografías o los lugares en espacios públicos que se utilizaban, por ejemplo, para tomar fotografías, para la tapa de los álbumes. ¿Bien? Muchos de esos puntos se encuentran habilitados para la visita dentro de, repito, circuitos no tradicionales dentro de la ciudad de Londres. Bien, ahí les dejo algunas bandas, estimo, creo yo, que todos y todas las deben por lo menos conocer de nombre, ¿no? Beatles, los Rolling, bueno, David Bowie, Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, bien, pero bueno, hay otras también bandas muy populares de la música británica de la década del 60 a la actualidad que cuentan con circuitos, repito, dentro de la ciudad de Londres, e inclusive cuando a veces la historia de la propia banda atravesó la ciudad de Londres, o sea, fue más allá de la ciudad de Londres, también hay circuitos en otras ciudades británicas. Estoy pensando ahora, por ejemplo, la ciudad de Manchester, ¿sí? La ciudad de Manchester es muy importante. Ay, no me estoy poniendo a acordar ahora cuál es. En Liverpool. No, sí, en Liverpool es con los Beatles, sí, sí. Pero en Manchester, ¿cuál es esta? Ay, no me sale el nombre. Oasis. Pero, Oasis, ahí está. Iba a decir Genesis, cualquier cosa. Oasis, ahí está. Oasis, bueno, hay todo. Y hay otra banda también un poquito más, como más reciente ahí en Manchester. Bueno, no me estoy poniendo a acordar, pero bueno, quiero decir que hay otras ciudades más allá de Londres y Liverpool, que sería el clásico con toda la historia de los Beatles, ¿bien? Pero también hay otras ciudades británicas que han empezado a implementar, a diseñar este tipo de circuitos, ¿bien? Ahí, fíjense, les dejo 2 o 3 lugares muy, muy referenciales de estos circuitos, lugares que yo creo que los tienen que tener por lo menos vistos, ¿bien? Habrá a quienes les gusten los Beatles, habrá quienes no les gusten los Beatles, aunque creo que los últimos, los que no les gusten los Beatles creo que serán los menos, estimo yo. Pero ahí tenemos lugares muy emblemáticos, bien, muy, muy referidos. Fíjense, esta calle en donde, ¿esto qué es? No sé si alguien sabe, pregunto, por favor, alguien que me diga que sí sabe lo que es. Abbey Road, ¿no es? La tapa del disco. Estudios Apple. Bien. La tapa del disco Abbey Road, bien, que es uno de los, el anteúltimo disco grabado por los Beatles, justamente tomada esta imagen ahí del paso de cebra, frente a los estudios, justamente Abbey Road, bien, en donde no solo los Beatles, sino un sinnúmero de músicos y bandas británicas han grabado discos y canciones. De hecho, la puerta de Abbey Road, no sé si se ve acá donde está este escarabajo, el Volkswagen. Bueno, ahí hay una pared blanca bajita, ese es Abbey Road Studios, bien. Ese Profe, sí. sabe que estuve averiguando y hay un circuito que Sí. te permiten sacarte una foto en el cruce, Sí. después escribir una dedicatoria en las paredes del estudio y después sacarte unas selfies en el estudio Abbey Road. Pues sí, es una calle, sí, primero para comentar, es una calle, vamos a decir, común y corriente. Incluso no hay un semáforo ahí. O sea, la gente hay un montón, después si quieren les busco alguno en YouTube,
pero hay un montón de videos de turistas, ¿sí? Justamente sacándose, bueno, la clásica foto ahí pasando por el paso de cebra. Y es una calle en donde, repito, no hay semáforos, o sea, pasan autos, colectivos, y permanentemente, imagínense la cantidad de gente que está buscando sacarse esa foto, que es un lugar muy popular, muy concurrido, o sea, está lleno de gente que quiere sacarse la fotito, bueno, los embotellamientos que se arman, porque, repito, no es que hay un semáforo, o no es una escenografía, ¿bien? Es una calle común y corriente, fuera del centro de Londres, ¿sí? Digamos, más apartado del movimiento turístico, pero que, bueno, complica también bastante el hecho de los turistas que se quieren sacar la foto, o, por ejemplo, la señalización, o sea, los carteles de la calle, ¿sí? Los carteles en las esquinas que dicen Abbey Road, ¿bien? Que permanentemente están o grafiteados o directamente los retiran porque la gente se los roba, ¿sí? Se los llevan los turistas, los sacan y se los llevan. Y también el frente de los estudios, como ahí decían, están permanentemente grafiteados. No se puede ingresar al interior o sea, mucho de lo que tienen estos circuitos no tradicionales, sobre todo los vinculados con las bandas de rock, a ver, muchos de los lugares que se visitan no es que se ingresa al lugar, ¿se entiende? O sea, Abbey Road Studio es pasar por el paso de cebra, quizás tener la clásica foto, pasar por la puerta de los estudios, hay un local para venta de souvenirs, pero no es que se entra al estudio en sí mismo, ¿bien? Porque es un estudio de grabación donde hay bandas y músicos que graban, que ensayan, bien, salvo que uno sea un músico y que justo haya reservado o pagado para pasar, digamos, no es un lugar abierto al público, ¿se entiende? Por ejemplo, miren, otro caso. ¿Conocen esta imagen? Sí, acá están los Beatles tocando, ¿saben en dónde fue? ¿Qué es eso? Sí, en la azotea de Apple Store. Perfecto. En la azotea de los estudios Apple, bien, que es donde los Beatles ofrecen su último concierto, bien, que en realidad sabrán ustedes que no fue un concierto abierto al público, sino que ellos estaban grabando, ¿sí? Estudios Apple es una marca que crean ellos, eran sus propios estudios de grabación. Ellos sabrán ustedes que, bueno, ya venían peleados hace un tiempo, venían llevándose mal, y decían subirse a la terraza, bien, y empezar a tocar ahí, bien, sin público, o sea, la gente que ustedes ven ahí por detrás son parte de los sonidistas, los productores de la banda, o curiosos que fueron escuchando, y vecinos que se fueron colgando por los techos, bien, incluso hay un video de ese momento de la policía pidiendo que bajen la música, bien, fue el último momento en que se vio en vivo a los Beatles, pero bueno, prácticamente sin público, bien. ¿Dónde es esta azotea? Justamente, sí, perdón, ¿hay alguien que dice? No, termine y después hago otra cosa. Comentá, no hay problema. No, que iba a decir con lo que usted dijo con el tema de las calles y el tema de los ingresos, que justamente en Liverpool hay como un circuito, por así decirlo, oficial, sí. Que de hecho se llama Magical Mystery Tour. Sí. Y creo que no entras a ningún tipo de lugar, o por lo menos que yo recuerde, y por ejemplo pasás por las casas y obviamente como son casas que las sigue habitando gente, pasás como por la puerta. Exacto. No sé, la puerta de Strawberry Fields ni siquiera es como la oficial, no sé, la calle como que la fueron cambiando justamente para que no se haga lo mismo de Abbey Road, como que es más exterior que ingreso hacia algún lugar. Es más, decir, estuve en ese, obviamente es para gente que sea, digamos, muy fanática o que le guste, ¿no? Por eso lo pongo como circuitos no tradicionales, porque, digamos, un turista común y corriente que está bien, bueno, puede haber escuchado 5 canciones de los Beatles en la radio, decir, pasar por la puerta de Abbey Road es como que mucho no le va a significar, no es que va a estar ahí al lado, no sé, del piano que tocaba John Lennon o de la batería que tocó Ringo Starr. No, o sea, pasa por un lugar, una pared blanca llena de graffiti, que si no es una persona que le guste, que diga, bueno, quiero sacarme una foto ahí porque de los 5 años que no hago otra cosa a escuchar los Beatles, bueno, pero si no es ese caso, es medio difícil, porque ahí decían, muchos de estos, ya sea estudios de grabación, locales comerciales o viviendas, hoy son viviendas particulares, ¿bien? O son oficinas, digo, no es que son museos, se entiende que son lugares de entrada pública en donde, bueno, uno ingresa y ve, no sé, el museo de los Rolling Stones, y uno ve ahí las bandas, qué sé yo.
distintos artículos vinculados con la banda. No funciona todavía de esa manera. Apple Studios, el edificio de Apple Studios es este edificio que ustedes tienen acá a mano derecha, bien, este edificio de 4 plantas de típica arquitectura del centro de la ciudad de Londres. En el techo, o sea, en esa azotea fue donde los Beatles tocaron. Y este edificio en la actualidad es un local de ropa, ¿sí? Un local de indumentaria. Bien. Fíjense, busquen, que van a ver que es de una ropa, una marca bastante conocida también. No se puede acceder a la terraza, justamente. Bien, no es que uno puede ingresar al local y decir, bueno, me compro un par de medias y aprovecho, subo a la terraza. No, porque es un local el cual tiene en sus pisos, ¿sí? Expuesto ropa, bien, simplemente eso. ¿Se puede ingresar? Sí, o sea, sí se puede ingresar al edificio, repito, porque es un local de ropa, de indumentaria, de prenda, pero no tiene ningún tipo de, digamos, atractivo o indicación que recuerde lo que sucedió ahí en el año, si no me equivoco, 1969, bien, que fue cuando ocurrió ese concierto en la azotea. Bien. Seguimos avanzando, bien, vamos un poquito a los alrededores, o sea, a las afueras, ahora sí, de la ciudad de Londres, bien. Estos sí son atractivos que implican un desplazamiento, vuelvo a decir, fuera de la ciudad de Londres, un desplazamiento de media hora, 1 hora desde el centro de la ciudad de Londres. El primero es el Castillo de Windsor, que es una de las residencias oficiales de la monarquía británica. Justamente se localiza en la localidad de Windsor, bien, un trayecto que se puede realizar ya sea por vía ferroviaria o vía carretera en las afueras, repetimos, de la ciudad de Londres, en dirección hacia el sudoeste de la ciudad de Londres. Bien, se puede visitar el interior del castillo, se pueden visitar los jardines del castillo. Bien. Continuando fuera de la ciudad de Londres, desplazándonos, en este caso una distancia mayor, llegamos al conjunto megalítico de Stonehenge, que es una serie, fíjense ustedes, una serie de grandes piedras, eso significa megalitos, de grandes piedras, dispuestas por lo menos desde tiempos de la cultura celta, que era la cultura predominante en toda Europa del Norte. Distintas teorías respecto de por qué estas piedras se ubicaron de esta manera en este lugar, si esto funcionaba como una suerte de reloj solar, bien, si era algún tipo de indicación de propiedad del terreno, si originalmente era algún tipo de fortaleza. Bueno, no está completamente claro el porqué de la disposición de estas rocas, bien, y el porqué de la selección de este lugar, pero sí es un importante yacimiento arqueológico, decíamos, en las afueras de la ciudad de Londres, bien. Luego, yendo ya no a atractivos puntuales, sino a ciudades en los alrededores de Londres, tenemos 2 famosísimas ciudades universitarias, que es la ciudad de Oxford y Cambridge. Bien. Ambas ciudades se encuentran hacia el norte de la ciudad de Londres, bien, hacia el norte de la ciudad de Londres, una distancia de 1 hora, bien, vale decir que todos estos lugares se pueden visitar, reitero, desde la propia Londres, bien, desde la propia ciudad de Londres, digo, en el día se puede ir y visitar, ay, perdón que había alguien ingresando, en el día, decía, se puede ir y visitar cualquiera de estas 2 ciudades universitarias, no solamente, digamos, lo que puede ser obvio, que es la sede de cada una de las 2 universidades, que son las 2 primeras universidades que se fundaron, que se construyeron en lo que hoy conocemos como Reino Unido, sino también las residencias estudiantiles, las bibliotecas y los museos, capillas e iglesias asociados a ambas universidades. Bien. Ahora sí nos desplazamos del sur del Reino Unido, ¿sí? Del sur de Inglaterra, ciudad de Londres, nos desplazamos más en dirección hacia el norte, o sea, en este caso nos vamos a desplazar al área central de Inglaterra. En este caso son atractivos o destinos que ya implican no solo alejarse de la ciudad de Londres, sino ya alojar en una ciudad distinta, bien, por la distancia. Fíjense que acá tenemos la ciudad de Londres, que recién mencionábamos, Oxford, bien, que les decía, eventualmente se podría llegar a visitar, por ejemplo, acá también está Stonehenge, bien, lugares que se pueden visitar en el día, bien, se puede ir y volver en el día. Vamos a mencionar una zona que es conocida como Cotswolds, bien, que es un área de carácter natural, bien, es un área abierta, bien, un poquito más alejada, fíjense, desde Oxford, bien,
por la distancia, repito, es un área que exige, digamos que muy, muy complejo por una cuestión de tiempo, ir y volver en el día, ¿bien? Ir y volver en el día desde Londres, por lo cual muy probable los pasajeros se alojen o en Oxford para visitar Cotswolds, o bien se alojen directamente dentro de Cotswolds, ¿bien? ¿En dónde se van a alojar? Bueno, Cotswolds se caracteriza por una gran cantidad, ¿bien? Una gran cantidad de pequeñas aldeas, pueblos, ¿bien? De origen medieval, construcciones con techo de pizarra, con este tipo de piedra británica, ¿bien? Extraída ahí mismo en los alrededores. Son construcciones, repetimos, que como mínimo tienen 300, 400 años de antigüedad. Bien, fíjense en un típico paisaje rural británico, de campiña, bien, de explotaciones agropecuarias pequeñas, cría de ovejas, bien, sembradíos, algunos ríos o cursos de agua. Es una zona típicamente rural británica para conocer, básicamente para salir de las grandes ciudades inglesas y para conocer un poco la vida en el interior, en el corazón rural del Reino Unido. Bien, esto se puede hacer, decíamos, en la región, en el área, bien, de Cotswolds, donde hay, repito, Cotswolds es el nombre de la región, pero hay una serie de localidades, bien, de, sí digo, localidades, pueblos, bien, muy pequeños, que se pueden visitar y en donde ahí sí tenemos posibilidades de alojamiento, bien, de gastronomía. Algunos de ellos tienen algún tipo de servicio de transporte también que los conectan entre sí. Bien. Perfecto. Esperen que ahí me voy, ahí más ingresando. Bien. Y la última diapositiva, que esto simplemente para mencionarlo, bien, otras 3 ciudades en el área central de Inglaterra. Una es la ciudad de Liverpool, vinculada, un poco lo hemos dicho, con todo el atractivo en relación a los Beatles, bien. Hay otra localidad bastante más pequeña que se llama Stratford, bien, o Stratford-upon-Avon, ¿sí? Digamos, en las indicaciones de las ciudades británicas, ¿sí? El upon-Avon, ¿alguien sabe qué significa upon? ¿Sí? O up-on, separado en inglés, o puede llegar a suponer qué significa. Como arriba, o sea, Arriba, por sobre. Por sobre, por encima. Eso. ¿Qué significa entonces Stratford upon Avon? Es Stratford sobre el Avon. Sería la ciudad de Stratford sobre el río Avon. Bien. Para no porque a veces los nombres de las ciudades son iguales, para no confundirlos, les indican también sobre qué río se encuentra construida la ciudad. Ahí no está la casa de William Sí, Shakespeare. Exactamente. En Stratford upon Avon, el atractivo está en relación a la casa natal de William Shakespeare. Exactamente. Está muy cerca, de hecho, Stratford está muy cerca de la zona de Cotswolds. Bien, muy cerca de Cotswolds. De hecho, se visita también muchas veces con Cotswolds. Bien, son localidades, repetimos, importantes desde el punto de vista turístico, importantes sobre todo para el turismo interno británico. Bien. Para el turismo internacional no digo que no sean importantes, pero sí son localidades que, digamos, atraen por una característica particular muy, digamos, muy propia. Bien, quiero decir, la persona que quizás dice, bueno, no me gustan los Beatles, o lo mismo, el mismo ejemplo que damos. Está bien, conozco, pero no me voy a mover 300 kilómetros para conocer la casa natal de John Lennon por fuera. Bien, bueno, ese es el tipo de atractivo que se puede visitar en Liverpool. Bien, o no me voy a mover 3 horas en auto o en colectivo o en tren para conocer, no sé, la casa natal de William Shakespeare. Está bien, conozco, sé quién es de nombre, perfecto, pero no quiero, digamos, invertir ni tiempo ni dinero en moverme para conocer simplemente eso. ¿Se comprende? O sea, son destinos importantes. Obviamente Liverpool es una ciudad extremadamente grande, es una ciudad muy grande Liverpool. Stratford es una localidad más pequeña. Repito, no es que sean localidades poco importantes desde el punto de vista turístico, todo lo contrario, pero sí son localidades que tienen un atractivo más particular, ¿sí? Más puntual. En el caso de York, bien, en el centro de Inglaterra ocurre lo mismo. Es una ciudad, bien, es una ciudad, pero sobre todo basa su atractivo en su museo ferroviario, que es uno de los más importantes del mundo, bien, museo ferroviario, es el más importante por lo menos del Reino Unido, lo cual es mucho decir porque todos sabemos que han sido
los ingleses quienes inventaron el ferrocarril, así que el mayor museo ferroviario del Reino Unido es como decir el mayor museo ferroviario del mundo, bien, o por lo menos el más importante. Y también York conserva muy bien todo lo que tiene que ver con las murallas de origen medieval y de origen vikingo. Bien, entonces es una de las ciudades más antiguas del Reino Unido, inclusive hasta en su fundación más antigua que la propia ciudad de Londres. Bien, es visitada también por ese aspecto. Bien. Perfecto. Bueno, hasta acá estamos con Reino Unido. Bien, que era lo que me interesaba un poco cerrar de la última clase. Consultas hasta lo que hemos mencionado hasta recién, por lo menos para Reino Unido, y ahora sí arrancaríamos con Italia. ¿Preguntas? ¿No? ¿Consultas No, hasta acá? profe. ¿Estamos más o menos, sí? Bien, bueno, vamos a comenzar entonces pongo nuevamente, acá tengo la diapo, bien, pongo nuevamente a compartir la pantalla. Bien, arrancamos con Italia, bien. ¿Ustedes escuchan por casualidad que tenga de fondo como una música el PowerPoint o no? ¿No? No, profe, no se escucha. No. Porque No, acá se escucha bien. Siempre me pasa lo mismo con esta diapositiva, que no sé qué tiene, que es como que no sé dónde la saqué, pero el molde, me refiero que tiene como una música incorporada. Bueno, no sé si. Después cuando se la descarguen, creo que les va a pasar lo mismo y es bastante incómodo. ¿Alguien sabe por casualidad eso en animaciones? ¿Se entiende lo que digo? O sea, yo empiezo a proyectar y escucho de fondo una música que tiene metida. Debe estar como en insertar audio. Profe, ¿no será un audio? Claro, es una música. Pero de alguna sí. de las diapos, que esté insertada en alguna de las diapos, no sé si para todo el documento. No, está porque yo 1000 veces lo quise cambiar y copio las diapositivas, armo un PowerPoint nuevo y me copia la música. No sé. Bueno. Profe, ¿cómo hizo para Sí, tiene la música. introducir el Ahí. sonido a ese video? No sé si se escucha. Ahora sí se escucha. Claro, creo que alguien ahí lo está Yo la repitiendo. Sí, puse ahí. ahora se escucha, sí. Esa música la puse yo ahí. Tiene música justamente, no sé cómo sacarla. Pero bueno, tiene música, sí. Hace años que tengo ese PowerPoint y siempre quiero sacarle la música esa bendita que me molesta mucho. Bueno, no importa, listo. No se dan problemas. Póngalo mudo, profe, listo. Pasa que si yo pongo mudo, no los escucho ustedes. O sea, si yo le cancelo acá el audio, no escucho cuando ustedes intervienen. No, pero al documento. ¿Y cómo hago eso? Ahí está eso, dale. ¿Cómo? ¿Alguien sabe cómo se puede hacer? Tiene que haber alguna forma. Pero. A ver, propiedades. Seguridad. Bueno, no importa, ya fue. Bien, vamos a poner de vuelta a compartir la pantalla. Bueno, después ustedes cuando se lo descarguen. Si no, vamos a hacer así. Si ahí ven el PowerPoint, ¿sí? Lo voy a compartir, digamos, de esta manera, sin ponerle pantalla, sin poner con el F5. Bien. Comenzamos entonces con Italia. Bien. Nosotros vamos a arrancar el día de hoy con la ciudad de Roma, ¿sí? Con la ciudad capital. La semana que viene vamos a estar trabajando con la región próxima a la ciudad de Florencia, que es la región de la Toscana. Bien, eso la semana que viene. Y luego en 15 días vamos a ir a la región del Véneto, que es la región próxima a la ciudad de Venecia. Bien, eso va a ser un poquito el orden de las clases con respecto a Italia. Algunas cuestiones básicas con respecto a la evolución histórica del país. Bien, sabemos todos que Italia, en términos generales, Roma como ciudad en términos particular, fue el centro, el punto de origen del Imperio Romano. Bien, ahí tienen los años entre los cuales se extendió el Imperio Romano, desde el 753 a.C. hasta el 476 de nuestra era. Bien, imperio que sabemos se extendió por gran parte del continente europeo, inclusive norte de África, Oriente Medio. Bien, a partir de la disgregación
bien, del Imperio Romano a partir del 476. Ahí fíjense que vamos a tener un larguísimo periodo histórico hasta mediados del siglo XIX, periodo, bien, me refiero del 476 al 1840, periodo en el cual Italia no se va a organizar, no vamos a encontrar a Italia organizada como un país independiente, bien, sino como una serie de reinos, justamente reinos por separado, bien. Y es recién mediados del siglo XIX cuando encontramos el momento de la unificación italiana, o sea, la fundación de Italia como un país, como una nación moderna. Bien, primero como reino, bien, Italia originalmente era un reino, y luego como república, bien, a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, Italia toma como forma de gobierno la forma de república, bien. Italia se subdivide, bien, hemos visto, por ejemplo, España, cómo se subdivide en comunidades autónomas, bien. Italia se subdivide en regiones, ¿bien? En regiones. Cada una de las regiones, ahí las tienen a continuación, bien, en distintos colores, con la indicación también de la ciudad capital. Hoy vamos a estar viendo la ciudad de Roma, que se encuentra dentro de esta región de color amarillo, que es la región del Lacio, en región del Lacio. Semana que viene vamos a trabajar con la región de Toscana, capital en Florencia, y dentro de 15 días, región del Véneto, capital en la ciudad de Venecia. Bien. Vamos a ir avanzando un poquito. Entonces, primero, medios de transporte y circulación, cómo podemos conectar al resto del mundo. Básicamente, lo que nos interesa sobre todo es América Latina, Argentina, con Italia. Bien. En la ciudad capital, o próxima a la ciudad capital, vamos a encontrar dos grandes aeropuertos. El más importante es el aeropuerto Fiumicino, Leonardo da Vinci. Bien. El nombre Fiumicino hace referencia a la localidad, ¿bien? Es como decir acá Ezeiza, ¿sí? El Fiumicino. El nombre propio del aeropuerto es Leonardo da Vinci, ¿bien? Es el aeropuerto más grande entre los aeropuertos que están próximos a la ciudad de Roma y es, de hecho, uno de los aeropuertos más importantes no solo de Italia, sino también del mundo por cantidad de pasajeros, por operaciones aéreas, ¿bien? Luego, como aeropuerto de cabotaje, recuerden siempre que aeropuerto de cabotaje no significa que reciba vuelos solamente de ese país, sino que puede recibir vuelos de la región, en este caso vuelos desde el resto del continente europeo. Tenemos hacia el sur del centro de la ciudad de Roma el aeropuerto de Ciampino. Bien, el aeropuerto de Ciampino. El aeropuerto de Ciampino, sobre todo, es un aeropuerto muy utilizado por las famosas aerolíneas de bajo costo, por las low cost. Bien, por las aerolíneas low cost. Es un aeropuerto bastante más pequeño, digo, considerando y, digamos, comparando con el aeropuerto de Fiumicino, ¿bien? Por ejemplo, los vuelos que parten desde Argentina, ¿bien? Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas opera hacia la ciudad de Roma, la extinta Alitalia operaba desde Buenos Aires a la ciudad de Roma. Ahora, esa aerolínea, no sé si sabían, pero conocen, ¿no? Por lo menos digo el nombre de la aerolínea Alitalia, saben de que existe, o de que existía, mejor dicho, una aerolínea de nombre Alitalia, era la aerolínea de bandera del país. Sí, ¿no? Algunos Sí. capaz que... Sí. Bueno, esa aerolínea está en convocatoria de acreedores, básicamente va a cambiar de marca, bueno, como que cierra y se funda una nueva aerolínea, que creo que se va a llamar ITA, si no me equivoco. Bueno, esa compañía cuando opere vuelos desde Buenos Aires, también lo va a hacer desde y hacia el aeropuerto Fiumicino. Bien. Eso con respecto al transporte aéreo. Con respecto al transporte ferroviario, bien, que sabemos ya a esta altura de la materia, que es muy utilizado dentro del continente europeo y particularmente dentro de Italia, la estación principal, ¿sí? La estación principal de la ciudad de Roma, la estación de Termini. Bien, estación Termini, ¿sí? Esperen que vamos a hacer, como siempre, esperen un momento, abrir el Maps, un poquito así. Ahí está. Bien, ahí tenemos entonces ciudad de Roma, ¿sí?
Localidad Fiumicino, fíjense que ahora por acá va a aparecer el aeropuerto. Bien, si ponemos ahí las capas satelital, ahí aparece mucho más claro las pistas del aeropuerto de Fiumicino, ¿sí? Toda la infraestructura de Fiumicino, bien, centro de la ciudad de Roma, y aquí en dirección hacia el sur tenemos el aeropuerto de Ciampino, bien, aeropuerto de proximidad, aeropuerto de cabotaje. Bien. Si nos metemos de manera directa en el centro de la ciudad de Roma, ¿sí? Fíjense acá, del centro, digamos, hacia nuestra mano este, tenemos la estación de Roma Termini. Bien. Estación de Roma Termini. Fíjense siempre, si cliqueamos sobre la propia estación, tenemos información de todos los servicios ferroviarios que operan desde Roma Termini. Una imagen del interior del aeropuerto de Roma Leonardo da Vinci, Fiumicino. Bien. ¿Cómo conectamos los aeropuertos con el centro de la ciudad? Esto es algo que hemos visto para Madrid, para Londres, en el caso de Francia también lo hemos visto para París. El aeropuerto Leonardo da Vinci cuenta con un servicio ferroviario, bien, un servicio ferroviario de carácter expreso. Fíjense que ahí está informado, es un servicio que no tiene detenciones intermedias, o sea, sale desde el aeropuerto y llega, fíjense, en poco más de media hora a la estación Termini. Bien, la imagen de esta estación que ustedes tienen, bien, es una imagen de la estación en el propio aeropuerto, bien, en el propio aeropuerto. Obviamente que hay también conexión por vía carretera, ya sean taxis, bien, o colectivos. El aeropuerto de Fiumicino, por ejemplo, conecta únicamente por vía carretera. Bien. Ahí tenemos algunas imágenes del exterior de la estación de Roma Termini, bien, de la estación de Roma Termini, que es la principal estación ferroviaria del centro de la ciudad de Roma, y es una de las principales estaciones ferroviarias, no solo de Roma, no solo de Italia, sino inclusive hasta de toda Europa, por la gran cantidad de trenes que operan conectando Roma con Italia y también con el resto del mundo. Bien, hay trenes, por ejemplo, que conectan Roma Termini con París, bien, o Roma Termini con Berlín o con Viena, o sea, con otras capitales europeas, también se puede conectar desde el centro de la ciudad de Roma. Bien. La empresa ferroviaria más importante de Italia, bien, es prácticamente la única, ahora igualmente se lo voy a explicar un poquito mejor, es Trenitalia. Bien, Trenitalia es una compañía pública, bien, que explota servicios ferroviarios de pasajeros a lo largo de toda la geografía italiana, ¿sí? Ahí yo les dejé en el mapa, básicamente, ¿sí?, marcados 3 servicios de alta velocidad. Bien, 3 servicios de alta velocidad. Fíjense que hay unas líneas de color rojo, negro y otras de color blanco, ¿sí? No sé si se alcanza a ver el nombre de los servicios, ¿sí? Freccia Rosa, Freccia Argento y Freccia Bianca, ¿sí? Como flecha roja, flecha de plata y flecha blanca. Bien, esos son los servicios, repito una vez más, de alta velocidad. Bien, trenes que circulan a 250 kilómetros por hora o más aún, ¿sí? Que son esas líneas que ustedes están viendo ahí en el mapa. El resto de la geografía italiana se encuentra conectado, obviamente, por trenes de cercanías o trenes de carácter regional, que tienen, ¿sí?, locomotoras y vagones, como están viendo ahí en la imagen que yo les destaqué. Bien, son trenes de circulación a velocidades más bajas, evidentemente. Y luego hay una última compañía, bien, que es una compañía aparte, bien, no forma parte de Trenitalia, es una compañía de carácter privado, pero que opera muy pocos ramales y solamente en líneas de alta velocidad, que se conoce como Italo, bien, Italo Treno. Bien, Italo Treno es una compañía ferroviaria, no debe existir hace más de, yo calculo, 10 años, 12 años, no mucho más, y es una compañía ferroviaria, repito, de carácter privada, bien, que opera solamente trenes de alta velocidad sobre ciertas líneas que también opera Trenitalia. Bien, entonces, en algunos casos, en algunos trayectos, sobre todo en trayectos
de alta frecuentación, ¿sí? Por ejemplo, Roma-Florencia, ¿sí? O Roma-Milán. Bueno, ahí el pasajero puede decir, bueno, saco el tren, saco el ticket, ¿no? Depende del horario, el costo que quiera pagar. Bueno, tengo la opción de Italo Treno, que es un tren de alta velocidad privado. Tengo la opción de un tren regional, que va a ser, seguramente va a ser la opción más barata, aunque va a ser la opción en la cual tarde más tiempo en conectar Roma con Milán. O también tengo la opción, por ejemplo, sumemos acá, de Roma a Milán, tengo la opción por el Frecciarossa, ¿bien? Que me conecta como tren de alta velocidad Roma con Milán. Bueno, tendrá otro tipo de horario, bien, otro tipo de precio, pero es parte de las opciones que uno tiene para conectar, por ejemplo, dos ciudades importantes dentro de Italia, ¿sí? Bien, vamos entonces a meternos ya directamente con la ciudad de Roma, ¿sí? Con las zonas, o como le llamamos barrios, de las ciudades, en donde dentro de cada barrio vamos a identificar ciertas características y a su vez ciertos atractivos. Bien. El primer barrio que vamos a identificar, bien, y vendría a ser el barrio, más allá de que hay otro barrio que se llama también Centro Histórico, el barrio, valga la redundancia, más viejo de Roma, ¿sí? O más histórico si se quiere, más antiguo, el barrio originario de Roma, es la zona del Foro Romano. Bien. Que justamente es la zona originaria de Roma, es la zona, el epicentro del Imperio Romano. Bien, si uno tiene que decir, bueno, quiero visitar la ciudad de Roma, pero quiero ir a la zona en donde era el centro de la vida cultural, social, política, religiosa de la Roma antigua. Bueno, tengo que ir a la zona del Foro Romano. Bien. Luego tenemos otra zona conocida como Centro Histórico. Bien, Centro Histórico en donde sobre todo vamos a observar edificaciones que en realidad son posteriores a la época del Imperio Romano, o sea, son edificaciones sobre todo de estilo barroco, renacentista, del periodo medieval, bien. Y luego, por último, vamos a mencionar la zona de Ciudad del Vaticano. Bien, esos son los tres grandes barrios, bien, tres grandes zonas en términos turísticos dentro de Roma. Foro Romano, Centro Histórico y Vaticano. Voy a volver al mapa como para, a ver, acá en la diapositiva, como siempre, yo les dije igualmente un plano de la ciudad de Roma, bien, pero quiero que lo veamos mejor en el Google Maps, ¿sí? Ahí estaríamos, bien. Vamos a hacer así. Ahí sacamos el spot, bien. Para que se ubiquen, ¿sí? Tenemos ciudad de Roma, bien. Nos metemos hacia el centro de la ciudad de Roma. Y acá ya vamos a encontrar estos barrios de los cuales yo les venía hablando, ¿bien? El primero de ellos es la zona del Foro Romano. Fíjense que incluso acá aparece, bien, como atractivo, bien, Foro Romano, Coliseo Romano, bien, atractivos que ahora vamos a ir mencionando. Esta vendría a ser esa zona, bien, al sur de Roma Termini, bien. El río Tíber, que es el río que atraviesa el centro de Roma, forma acá un meandro, bien, esta curva, justamente al este de este meandro, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, el Panteón, Piazza Navona. Esta zona es la que nosotros vamos a conocer como Centro Histórico. Bien, esta punta, digamos, que se interna en el río Tíber. Bien. Y luego, cruzando río Tíber, tenemos la zona de Ciudad del Vaticano. ¿Sí? Ciudad del Vaticano. Esas son las tres grandes, repito, zonas o barrios de la ciudad, de los cuales vamos a ir hablando a lo largo de la clase. Bien. Ahí también aparecen, bueno, algunos atractivos marcados en este planito. Perfecto. Empezamos con el Foro Romano. Bien, decíamos, el Foro Romano era el centro de la vida política, social, cultural, el centro de la ciudad de Roma. Bien, de la Roma antigua. Bien. Muchos de los edificios que hoy encontramos en el Foro Romano son edificios que se encuentran en estado de ruinas. Bien, porque luego de la caída del Imperio Romano son edificios que han sido abandonados. Bien, algunos se han ido restaurando, otros no, algunos están más destruidos, algunos están aptos para la visita turística. Bien. El más conocido de todos ellos es el Coliseo Romano, bien, al cual se puede ingresar, ¿sí? Coliseo Romano utilizado, bien, como centro de la vida, sobre todo recreativa y deportiva del Imperio Romano. Bien. Tengamos en cuenta que
todas las grandes ciudades, ¿sí? En todas las grandes ciudades que el Imperio Romano iba fundando, no solo en Italia, sino en el resto de Europa, se construían coliseos o anfiteatros. Bien, estos anfiteatros eran utilizados, al igual que en el Coliseo, ya sea para recepción del emperador, bien, para la recreación de distintas obras de carácter teatral, para martirio también de esclavos, perseguidos políticos, perseguidos religiosos, como fueron en principio los cristianos, hasta mediados del 300, bien, hasta mediados del año 300, en que el Imperio Romano después toma como religión oficial al cristianismo, ¿sí? Lo que ustedes pueden observar, perdón, acá sí, esta imagen, bien, vamos a ir mejor al Maps, que creo que hay mejores fotos, ¿sí? Bien, vamos a ir primero un poquito acá por fuera. Sí, ahí tenemos el exterior, ¿sí? Del Coliseo Romano. Fíjense que permanentemente, esto es algo, miren, justo acá aparece, y es algo que permanentemente lo vamos a ver en el Coliseo o en distintos edificios históricos a lo largo de la ciudad de Roma, que tiene que ver con estos andamios, con las reconstrucciones, con los trabajos ya sea arquitectónicos, con los trabajos de reparaciones que se llevan a cabo. Fíjense acá, bueno, ya un poco nos damos cuenta de la acumulación de público, bien, de las filas que se concentran. Fíjense acá cómo ya podemos empezar a observar un poco, ¿sí? El resto del foro romano, bien, con las pasarelas o los espacios determinados para la circulación de los visitantes. Quiero irme allá abajo de ese arco. Bueno, acá no sé por qué no me deja. Bueno, miren, vamos a pasar un poquito a ver el interior. Ahora sí, acá. Aquí está. Esta es la parte más baja del Coliseo Romano. Bien. Fíjense que acá hay como una suerte de aberturas. Bien, que eran los espacios determinados para, por ejemplo, tener los animales que se iban a alargar para las actividades recreativas, ¿sí? Leones, sobre todo, bien, animales de carácter salvaje. Eran los espacios, sino, donde se tenían apresados a los gladiadores o a los esclavos que iban a combatir. Bien. Esto todo así como lo vemos, obviamente en su estado de ruina. Fíjense ahí cómo se nota el andamio, ¿sí? En permanente reconstrucción, todo el espacio del Coliseo de Roma. Bien. A ver, acá sí tenemos una mejor vista. Bien, Coliseo, arcos triunfales. Ahora esto vamos a empezar a verlo un poquito más también. Bien, avanzamos. Siempre dentro, ¿sí? De foro romano. Siempre dentro de foro romano. Mercado de Trajano. Mercado de Trajano, fíjense que inclusive está en un mejor estado de conservación. El mercado de Trajano era justamente un mercado de carácter comercial. Bien, en cada una de esas ventanas que ustedes observan, bien, era donde se encontraban distintos puestos comerciales, ya sea de artesanos, madera, trabajo en cerámica, pescados, animales, bien, frutas, verduras, era lo que se encontraba dentro del mercado de Trajano. Era el mercado de abasto para la ciudad de Roma, bien, siempre hablando de la Roma imperial, bien. Arco de Constantino, que recién lo veíamos acá un poquito con el Street View, cerca del Coliseo Romano, bien. ¿En qué otra ciudad han visto arcos de las características parecidos? No de la misma época, evidentemente, pero sí parecidos. ¿El de Francia no es? Bien, perfecto. El que hizo Napoleón. Exacto. Sí, el Arco de Triunfo. Bien. Bien. Estos se nombra con el nombre de arcos triunfales. Y en Portugal también. Los primeros arcos triunfales. Plaza del Mercado. ¿En dónde, perdón? En Portugal, en Lisboa, en la entrada al mercado, a la Plaza del Mercado. Es verdad, sí, es verdad. Hay una puerta similar, es cierto. Bien, es verdad. Estos arcos, bien, que se conocen como arcos triunfales, son arcos, los primeros que los construyeron, bien, fueron los romanos. O sea, los arcos triunfales más antiguos que podemos encontrar
justamente es en distintas ciudades del Imperio Romano o en la propia Roma imperial. ¿Qué eran estos arcos triunfales? Eran arcos que se construían ya sean al honor de un emperador al momento de ganar una guerra o una batalla. Bien, eran arcos por los cuales pasaba por debajo el emperador luego de un triunfo de carácter militar, bien, un triunfo de carácter bélico, ¿sí? A lo largo de la ciudad de Roma vamos a encontrar otros arcos triunfales, bien, todos de la época del Imperio Romano. Este es el arco de Constantino, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo en el Foro Romano hay otro arco, es el arco de Tito, bien. Continuamos avanzando. Bien. Acá tenemos la zona dentro del Foro Romano, la zona conocida como foros imperiales, ¿sí? Esto me voy a ir de vuelta al mapa para que se observe de mejor manera. Vamos a ir acá, la capa satelital, ¿sí? Fíjense como en esta punta sobre el este o sobre mi mano derecha tenemos el Coliseo Romano y luego fíjense cómo en dirección hacia el norte, un poco en diagonal, tenemos toda un área de ruinas, ¿sí? Ahora nos vamos a meter acá un poquito. Bien. Conocida como foros imperiales. Esta zona, que, repito, ruinas en distinto estado de conservación. Fíjense, acá tenemos otro de los arcos que yo les comentaba. ¿Qué eran los foros imperiales? Los foros imperiales eran la sede espiritual y de gobierno del antiguo Imperio Romano. Bien. Los principales templos religiosos, la sede del Senado, donde se tomaban las principales decisiones, eran justamente acá, dentro de los foros actualmente conocidos como foros imperiales. Bien. Ahí salió el animalito ese. Desde ya, y como se podrán estar dando cuenta un poco por las imágenes que estamos viendo, es un área sumamente popular para la visita de los turistas, o sea, es un área de mucha frecuentación turística, son lugares muy visitados, bien, cuando digo muy visitados estamos hablando de la necesidad de sacar entrada con mucha anticipación como para poder visitarlo, bien. Estas bóvedas que, ay miren, esto sí es impresionante, bien, estas bóvedas eran parte, ¿sí? O sea, el resto evidentemente está destruido por el paso del tiempo, parte de una de las más grandes basílicas cristianas que alguna vez se quiso construir, que era la Basílica de Constantino. ¿Sí? Constantino fue un emperador romano, Constantino fue un emperador romano y fue el emperador que decretó la, digamos, legalidad del cristianismo y él mismo se bautizó como cristiano y fue el emperador romano que comenzó, ¿sí?, el reconocimiento del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Bien, hasta la época de Constantino, los cristianos, como ustedes sabrán, eran perseguidos dentro del Imperio Romano, incluso eran castigados y eran, bueno, torturados y asesinados dentro del Coliseo Romano, pero a partir del reinado de Constantino se reconoce al cristianismo como religión oficial. Constantino entonces comienza la construcción de lo que iba a ser en aquel entonces la basílica cristiana más grande del mundo, y lo que queda simplemente son estas bóvedas, que yo no sé si por el tamaño de las personas se alcanza a ver, digo, la relación, sobre todo en tamaño, que hay con este sector únicamente. Sí, fíjense ahí de vuelta, ¿no? Los andamios o este tipo de hierros para el sostenimiento de las columnas. Bien. Fíjense, no sé si se nota ahí como esos cables de acero. ¿Sí? Vamos a buscar una otra imagen. Vamos a poner por acá. Todo esto, repito de vuelta, no es un espacio, o sea, es un espacio público en el sentido de que se puede ingresar, pero es un espacio que está, digamos, con una entrada, bien, que hay que abonar una entrada para visitar, o sea, no es una calle común y corriente, eso es lo que quiero expresar, bien, para la visita al interior de los foros imperiales, tanto la visita al Coliseo Romano como al interior del Coliseo Romano como al interior de los foros imperiales, es una visita que se tiene que abonar y sacar con bastante anticipación una entrada. Bien, obviamente la entrada también se puede sacar en la propia ciudad de Roma, pero habitualmente, digamos, hay mucha fila o mucha demanda como para poder ingresar a este tipo de lugares, ¿sí?
La otra opción que queda, si no, que algunos turistas que quizás no tengan tanto interés en necesariamente visitar el interior de los foros imperiales, hacer fila, ven que ahí desaparezca un poco, gane un poquito la calidad. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos una avenida, ¿sí? También llena de gente como siempre, y observar desde esa avenida hay distintos miradores, ¿sí? Esta avenida obviamente es una avenida de tránsito público, y observar desde estos miradores, ¿sí? Los foros imperiales. Bien, es otra posibilidad. En este caso, obviamente, sin necesidad de pagar ningún tipo de entrada. Bien, se puede observar por fuera todo el área de foros imperiales. Bien, si quiero mostrarles, allá al fondo va a aparecer, ¿sí? El Coliseo Romano, que está en una de las puntas. Y fíjense cómo debajo, ¿sí? A nivel de la calle de la actual Roma, por debajo, varios metros por debajo, es que encontramos foros imperiales. Acá tenemos una imagen en donde se indica los templos, ¿sí? O el uso que se le daba a cada uno de los edificios dentro del área del foro. Y el Estadio Palatino, que era utilizado sobre todo para competiciones de carácter deportivo. Bien. Termas de Caracalia, que era una zona justamente recreativa de aguas termales. ¿Sí? Fíjense, no sé si se nota acá, esperen que acá sí lo voy a dar un poco. Miren el tamaño de la gente, digo, de los peatones, con el tamaño de la construcción, siendo que la construcción obviamente perdió su techo, su terminación, ¿sí? Fíjense el tamaño de este tipo de construcciones. Huelga aclarar que son construcciones de 1800, 2000, 2100 años de antigüedad. Bien. Perfecto. Más o menos hasta acá estamos. Consultas, preguntas. Vamos a pasar a... Sí. ¿Lo que mencionó recién estaba dentro de los foros? Sí, termas de Caracas. Sí, todo esto está en la zona del Foro Romano. Sí. Que son todos los edificios. Sí, o sea, acá en este punto, digamos, no, es imposible confundirse. Son todos edificios originarios en la época de la Roma imperial. Bien. Pasamos entonces al centro histórico de Roma. En el centro histórico de Roma vamos a entrar a edificios de carácter más moderno. Recuerden que cuando hablamos de carácter más moderno no estamos hablando necesariamente de rascacielos o edificios de hace 50 años, sino que hablamos de edificios posteriores al medioevo. Bien, posteriores al medioevo. Primero que vamos a encontrar es este monumento, ¿sí? A Víctor Manuel II, que fue rey de Italia. Rey de Italia es el mausoleo donde se encuentran sus restos mortales, bien conocido también como altar de la patria. Como para que nos podamos ubicar, ahora igualmente vamos a volver al Maps. Yo no sé si la imagen se aprecia, mano izquierda allá al fondo, ¿qué tenemos? A ver si alguien puede advertirlo. Ahí estoy con el cursor. El Coliseo. El Coliseo. Bien, entonces, en las espaldas del altar de la patria lo que tenemos es el Foro Romano. Ven que hay hay unos árboles, como un bosquecito, digamos. Bueno, eso es el Foro Romano. O sea, donde está el altar de la patria, termina el Foro Romano y arrancamos el centro histórico de Roma. ¿Sí? ¿Recuerdan acá? ¿Sí? Estamos ahí, Coliseo. Bien. Foro Romano. Y ahí está el altar de la patria. Fíjense cómo se nota la parte de atrás del altar de la patria. Ahora vamos a ver si podemos avanzar hasta esa zona. Sí, ahí tenemos el altar de la patria. Bien. Y si nosotros nos metemos en esta dirección, ¿sí? Fíjense que allá al fondo se ve el Coliseo. Bien. Si nos metemos por este lado, fíjense, inclusive la avenida se llama Vía de los Foros Imperiales. ¿Sí? Ahí tenemos la parte, en este caso, del costado del altar de la patria, y ahí al fondo empezamos a tener toda la vista del Foro Romano. Bien. Esto digo básicamente para que ustedes se puedan ubicar. ¿Sí? Ahí tenemos el Foro Romano. Bien. Profe, o sea que básicamente como que lo divide la avenida, el límite, digamos. Claro. O la Exacto. imagen. O sea, la imagen acompaña, pero lo que divide básicamente es la avenida. Es la avenida digamos. de los Foros Imperiales, exactamente. Okay. La avenida de los Foros Imperiales. A nivel, digamos, por
sería como por debajo de la avenida, ¿sí? Como si fuera un piso por debajo de la avenida, ahí están los foros imperiales. Bien. Donde termina la avenida, llegamos ahí a la zona de, depende de cómo uno lo vea, donde termina o donde empieza la avenida, tenemos el altar a la patria. Bien. Seguimos avanzando, ¿sí? Siempre dentro del Centro Histórico de Roma. Fíjense que son construcciones, decíamos, más propias de estilo barroco. Bien, en este caso tenemos la principal, perdón, la sede central, no la principal, sino que es la sede central de la Orden de los Jesuitas. Bien, la sede central de la Orden de los Jesuitas en Roma, la iglesia de Il Gesù. Bien, el Centro Histórico de Roma se caracteriza por una gran cantidad, y cuando digo una gran cantidad, es realmente una gran cantidad, o sea, estamos hablando de más de 1 o 2 por cuadra, ¿sí? De iglesias, capillas, basílicas, digo, distinta categoría, obviamente todos templos religiosos propios de la religión católica apostólica romana, sobre todo de estilo barroco y también del mismo periodo histórico. Bien, estamos hablando aproximadamente del 1500, 1600, 1700. ¿Sí? Son todas iglesias de prácticamente el mismo estilo, son todas iglesias del mismo tipo, digamos, el mismo credo religioso, y son todas iglesias de vuelta, digo, de la misma época en cuanto a su construcción, su estilo exterior y su estilo interior también. ¿Sí? Acá mencionamos solamente una, porque si vamos a andar mencionando cada una de las iglesias, ¿sí? Ahí sí que nos iríamos mucho más de las 8 de la noche. Bien, pero por lo menos una, y sumamente importante, que es la sede de la Orden de los Jesuitas en la ciudad capital, en Roma. Bien. Otro de los más importantes atractivos, o por lo menos más populares atractivos, como se evidencia un poco en la foto, es la Fontana di Trevi, ¿sí? Fontana di Trevi, que en realidad la Fontana di Trevi es, bueno, justamente una fuente, ¿sí? Que daba un parque trasero, o sea, esto era la parte de atrás de un palacio cuya entrada se encontraba justamente detrás de toda esta construcción. ¿Se entiende? O sea, esto parece a veces como si fuera, bueno, que en algún momento haya sido la entrada a un palacete, a una mansión. No, en realidad esto era la parte de atrás. Bien. El resto del edificio, ¿sí? El resto del edificio, digamos, la parte posterior fue destruida. Sí, hay edificaciones ahí, sí, mucho más recientes, mucho más modernas. Sí se conserva la fuente, que es lo que estamos observando. De vuelta, construcción de estilo barroco también. Como se puede ver en la imagen, y esto también en los últimos años ha causado mucho problema en la ciudad de Roma, que tiene que ver con la sobrecarga turística en este tipo de lugares. Bien, ha habido distintas iniciativas como, bueno, cerrar las calles al uso de vehículos, ¿sí? O en determinados horarios poner una capacidad de carga determinada para la visita a la Fontana di Trevi. Bien, a ver si te encontramos alguna. A ver si lo ponemos acá. Bien. Sí, acá inclusive yo diría que hay poca gente, bien, sobre todo si miramos la foto que anteriormente les dejé. ¿Sí? Fíjense que incluso acá hay como unas barreras, ¿sí? Que limitan un acceso ahí como más próximo a la fuente. Bien, pero ha sido un lugar, digamos, continuamente restaurado, pero que también ha dado lugar a muchas, digamos, distintas medidas restrictivas por parte de las autoridades para impedir, ¿sí? Básicamente la destrucción del lugar o el mal uso del espacio. Bien. Hay unas vistas nocturnas. Continuamos en el Centro Histórico de Roma, tenemos Piazza Navona, bien, Piazza Navona, en donde vamos a encontrar un importante mercado de antigüedades que se lleva a cabo en esta plaza. Bien, es una plaza seca, no es una plaza en donde observemos canteros, árboles, pasto, vegetación, sino que es una plaza seca. Bien. Fíjense también rodeada de distintos monumentos religiosos, iglesias, basílicas. Bien. Esta fuente que estamos observando se conoce como Fuente de los Cuatro Ríos. Bien, Fuente de los Cuatro Ríos. Después les pido que alguien busque cuáles son los 4 ríos que se encuentran representados en la fuente de Piazza Navona. ¿Sí? Fuente de los 4 ríos.
Continuamos Centro Histórico de Roma. Vamos a encontrar acá el único, digamos, uno de los pocos edificios romanos, en el sentido de la época del Imperio Romano, quiero decir, fuera del foro imperial, ¿sí? O fuera del foro romano, bien, que es el Panteón. Bien, el Panteón. El Panteón originalmente se lo construyó como un templo de carácter religioso, bien, un templo de carácter religioso. Es el templo, es la construcción, ¿sí? Es la construcción romana. Romana nos referimos no por la ciudad, sino romana en el sentido del imperio romano, mejor conservada. Bien, fíjense el interior. Bien, en cada uno de esos monumentos que ustedes observan, esos frontis triangulares o curvos, hay monumentos funerarios o restos mortales de distintas personalidades importantes para la historia de Italia. Bien, pintores, reyes, héroes militares. Bien, por eso justamente es un panteón. Bien, es un espacio religioso para recordar o conmemorar distintas personalidades de carácter, decimos, histórico, del mundo de las artes, ¿sí? Políticos o reyes de la antigua Italia. Bien. Perfecto. Más o menos hasta acá, Centro Histórico de Roma, estamos, ¿sí? Iríamos a pasar ahora a Ciudad del Vaticano. Consultas por el momento, ¿no? Profe, la Plaza España, que también es como bastante turística, sí. ¿En qué barrio quedaría? Está un poquito más acá al norte. Estaría en el Centro Histórico de Roma. ¿Sí? Está en el Centro Histórico de Roma. Quiero encontrarla sin tener que tipear. Plaza España, pero está acá al norte. Acá está. Que es la que tiene la escalinata esta tan famosa. ¿Sí? No sé ahora si tanto, pero antes se usaba mucho para desfiles de moda. Esta es Plaza España. ¿Sí? Esto es Plaza España. Es Centro Histórico de Roma. Entonces estaría en esta zona que veníamos recién mencionando. Gracias. Bien. No, por nada. Bien, esta es Plaza España. Bien. Volvemos un poquito acá al mapita, ¿no? Teníamos la zona del Foro Romano. ¿Sí? Fácilmente digo identificable porque tenemos el Coliseo y, bueno, además el Google Maps nos identifica directamente el Foro Romano. Centro Histórico de Roma. ¿Sí? Centro Histórico de Roma. Y del otro lado del río Tíber, Ciudad del Vaticano. Bien, vamos a cruzar por este puentecito. Profe, tengo una duda. ¿La Sí. Ciudad del Vaticano es un país o algo así? Sí. Había escuchado? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Ciudad del Vaticano es un estado independiente, ¿sí? Digamos, después de la caída del Imperio Romano, ¿sí? Después de la caída del Imperio Romano, surge un estado independiente, ¿sí? En el corazón de la propia Roma, pero que se extiende por el resto de la península itálica, conocido como estados pontificios. O sea, el Papa, además de ser una autoridad de carácter espiritual, religiosa, para las personas que profesan el credo católico apostólico romano, es también un jefe de Estado, o sea, es un gobernante de un país. Bien, digo, no solamente cumple funciones de carácter, vuelvo a aclarar, religioso, espiritual, sino que cumple funciones de carácter político. Bien. Tras la caída del Imperio Romano, ¿sí? Tras la caída del Imperio Romano, se establecen los estados pontificios con capital en la ciudad de Roma. Bien. Cuando Italia se unifica y se conforma como un país independiente hacia medio del siglo XIX, claro, uno de los problemas que surge es, bueno, ¿qué pasa con la Ciudad del Vaticano? O sea, ¿es un estado independiente o va a ser un estado incorporado dentro del Reino de Italia? Bueno, ahí se decide mantener justamente la independencia de la Ciudad del Vaticano, del Estado del Vaticano. Esto se termina de consolidar hace relativamente no mucho tiempo, ¿sí? Hacia fines de la década del 20, el año, si no me equivoco, 1929, se firma el Tratado de Letrán, que es el tratado por el cual Italia reconoce de manera definitiva la independencia del Estado del Vaticano. Bien, con un territorio obviamente muy reducido a lo que era
los estados pontificios, por ejemplo, en el siglo XIV, siglo XV, ¿sí? O sea, en la época de inicio de la Edad Media, bien, inicio de la Edad Moderna, bien, o sea, en 1500, 1600, los estados pontificios eran un país con un gran territorio, o sea, eran uno de los países más importantes de Europa, básicamente, bien. Repito, y no solo por su cuestión religiosa, tenía un ejército propio, era un país que tenía ciudades en su interior, se entiende, tenía su territorio, no es que era una ciudad pequeña en donde, bueno, había un templo y nada más. Bien. Eso sí, obviamente se fue reduciendo con el correr de los años, con la consolidación de los estados-nación, bien, pero igualmente la Ciudad del Vaticano, el Estado del Vaticano, continúa siendo, repetimos, un estado independiente. ¿Sí? O sea, es un país aparte de Italia, bien, sí. Dando la respuesta rápida, es un país aparte, completamente aparte de Italia, bien. El río que acá estamos atravesando con este puente, ¿sí? Es el río Tíber. Lo que tenemos, digamos, lo que estamos mirando, ¿sí? Es la ciudad de Roma. Bien. A partir de que cruzamos este puente, hay una película, yo no me acuerdo si es, estas películas vieron tipo El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, no sé si que están basadas en las novelas de este escritor Dan Brown. No sé si alguien las vio, las tienen que haber visto, seguro. Sí, yo las vi, pero hace mucho, profe. O hace un tiempo. Bueno, hay una de esas películas, no, el Código Da Vinci no, está más basada en París, pero si no me equivoco es Más Ángeles y Demonios, está en el Vaticano y todo eso. Está en el Vaticano y en mucho de la acción transcurre justamente en este edificio, este castillo que es conocido como Castillo San Angelo. Bien, Castillo San Angelo. Simplemente yo lo menciono ¿para qué? Porque es este puente por el cual uno ingresa a Ciudad del Vaticano. Bien, o sea, atravesando este puente, ¿sí? Si yo me adelanto ahí un par de metros, ahí ya estamos en Ciudad del Vaticano. Bien. Obviamente no hay ningún tipo de indicación, digo, no es que hay un cruce fronterizo. Digo, si el turista ignora que el Vaticano es un estado independiente, no tiene forma de saberlo, ¿se entiende? No hay ningún tipo de diferencia entre un lugar y otro, ¿sí? Allá al fondo, no sé si se observa, ¿qué tenemos ahí al fondo? Bueno, tenemos un lugar primero para comprar una gaseosa, algo. ¿Qué tenemos? La iglesia de San Pedro. Exacto, Basílica de San Pedro. Bien, Basílica de San Pedro. La Ciudad del Vaticano, ¿sí? La Ciudad del Vaticano, nosotros vamos a encontrar tres grandes sectores, bien, tres grandes áreas dentro de Ciudad del Vaticano. Vamos a encontrar, por un lado, la Basílica de San Pedro, que es el templo religioso, sede del catolicismo, bien. La Plaza de San Pedro, a la cual ahora vamos a llegar, ¿sí? Fíjense esta avenida que nos conduce a San Pedro. Fíjense lo que tenemos en los laterales. Esperen un poquito, perdón. Quiero poner un poquito más ahí. Fíjense, hay banderas de países, ¿sí? Seguimos avanzando un poquito más. Van a ver que en los laterales, ¿sí? Acá también hay una bandera de Brasil, ¿sí? Incluso creo que acá debería haber una bandera argentina, porque acá es donde está la embajada argentina, si no me equivoco. Bien. Fíjense que ahí también hay escudos. Bien. Dentro de esta avenida que nos conduce al Vaticano, ¿qué es lo que tenemos en ambos laterales? Las embajadas de los distintos países que tienen relaciones diplomáticas con justamente el Estado del Vaticano. Ven, las embajadas de los países que tienen relaciones con el Vaticano. ¿Sí? Seguimos avanzando. Bien, fíjense que nosotros pasamos desde Roma, ¿sí? Hasta Ciudad del Vaticano y en ningún punto, ningún tipo de control. Sí, hay, bueno, este tipo de camionetas, bien, para algún tipo de control policial, bien, dada obviamente la importancia del sitio, pero no hay ningún tipo de control fronterizo, ni mucho menos, bien, ni tampoco hay un cartel que diga usted ingresó a Ciudad del Vaticano, nada por el estilo, bien. Ahí entonces al fondo tenemos la ciudad de Roma y acá ya estamos sobre la propia Plaza de San Pedro, al fondo Basílica de San Pedro, bien. Y el tercer lugar que yo decía del cual vamos a hablar dentro de Ciudad del Vaticano, fíjense allá a mano derecha, perdón, ahí. Ven esos edificios que se notan también un poco más modernos, más recientes, que a veces es de donde sale, por ejemplo, el Papa cuando da algún tipo de anuncio, ¿sí? O algún tipo de audiencia al público que se encuentra en la plaza.
ese tipo de edificios que tenemos ahí a mano derecha, bien, si miramos de frente a la Basílica de San Pedro, lo tenemos a mano derecha, y esos edificios son los museos vaticanos, bien, museos vaticanos de los cuales ahora en un momentito ya vamos a hablar, bien. Yo no sé si se nota la fila de gente, o sea, si se nota que no es gente que está juntada ahí, sino que hay una fila que da vuelta a toda la plaza, ¿la ven? Fíjense dónde empieza, o sea, no es que allá empieza, termina, o sea, ingresan por este lado, ¿sí? Se alcanza a ver ahí la fila que da toda la vuelta a la plaza para ingresar a la Basílica de San Pedro, ¿sí? Esperen que ahí ya me fui como un poco mucho. Vamos a ver Power. Bien, Vía de la Conciliación es el nombre de esta avenida de ingreso hacia la Plaza San Pedro y la Basílica de San Pedro. Bien, todo un complejo construido también de estilo barroco. Bien. El ingreso a la Basílica es de ingreso libre y gratuito, o sea, no se cobra ningún tipo de entrada para ingresar a la Basílica. Sí, lo que veíamos en las imágenes es que, bueno, suele haber una fila bastante extensa para ingresar al interior de la Basílica. Bien. Profe, perdón que le interrumpa. ¿Cómo era el nombre de la avenida? De la Conciliación, como Avenida de la Conciliación sería en castellano. Y Avenida de la Conciliación en castellano o Vía de la Conciliación en italiano. Gracias, profe. No, por nada. ¿Sí? Interior de la Basílica, ¿sí? Profusamente decorado. Se pueden encontrar monumentos recordatorios, ¿sí? A distintos papas, inclusive se pueden encontrar también estatuas que representan a distintos papas, incluso hay algunos, ¿sí? Por ejemplo, Juan XXIII, ¿sí? Que fue un papa de la década del 60, década del 60, se encuentra inclusive embalsamado en el interior de la Basílica de San Pedro. Bien. Luego, como importantísimo objeto de carácter ornamental, se encuentra el baldaquino de Bernini, que es esa construcción que ustedes observan sobre, o sea, lo que hay debajo del baldaquino, acá justo no nos lo deja ver el público, lo que hay debajo del baldaquino es el altar papal, bien, es el altar desde el cual el Papa ofrece misa, bien. Y debajo del baldaquino, yo no creo haber puesto una foto, pero lo más probable es que no se ha encontrado, pero debajo del baldaquino de Bernini, perdón, me quedé ahí, vamos a encontrar la cripta vaticana. Bien, ¿qué es lo que tenemos en la cripta vaticana? En el subsuelo de la Basílica de San Pedro encontramos los restos mortales, ¿bien? De todos, o por lo menos de gran parte, de los papas. Inclusive los restos mortales de Pedro, el primer papa. ¿Bien? Ustedes sabrán, o digo, por lo menos, no digo ustedes, pero me refiero a que por lo menos los creyentes o las personas que no sé, en algún momento hayan cursado alguna materia tipo catequesis o tengan por lo menos algún tipo de conocimiento sobre el catolicismo como religión, sabrán que Jesús, ¿sí? le dice en algún momento a Pedro, uno de sus apóstoles, sobre ti construiré mi iglesia. Bien, bueno, justamente la iglesia que se construye sobre Pedro, ¿bien? Sobre el apóstol Pedro, va a ser la Basílica de San Pedro, bien, la sede del Vaticano. ¿Por qué? Porque el Vaticano, en la época del Imperio Romano, obviamente no existía esta construcción, ni mucho menos. Además, habíamos dicho que los cristianos eran fuertemente perseguidos. El Vaticano, en realidad, ¿qué era? Era una colina en las afueras de la ciudad de Roma. ¿Sí? Era una pequeña elevación. Y en esa elevación, ¿qué se llevaban a cabo? Bueno, se llevaban a cabo justamente las crucifixiones, ¿bien? Para dar muerte a los castigados, ¿bien? A las personas que eran penadas por la ley. El apóstol Pedro, ¿bien? Va a ser justamente crucificado en lo alto de la colina vaticana, se supone, en el mismo lugar donde se encuentra actualmente el baldaquino de Bernini, o por lo menos en un sector próximo, en donde actualmente encontramos nosotros la Basílica de San Pedro. Bien. O sea, esta zona, ¿sí? Que ahora acá lo vemos desde esta vista panorámica, es una zona un poco más alta, más allá de que evidentemente la foto está tomada desde la cúpula, pero bueno, es una zona más alta en relación al resto de Roma. Bien. Profe, o sea que básicamente
sería que donde hoy está el baldaquino de Bernini, antes estaba la colina de Crucifixión y debajo del Exacto, baldaquino está la cripta vaticana. O sea, es exactamente. como todo un centro Exacto, sagrado, digamos. exacto, precisamente. Ok. Exacto. Y de hecho, el baldaquino, fíjense la cúpula, acá justo la foto, perdón que no deja observarlo, pero de hecho vamos a ver acá. La cruz que corona la cúpula de San Pedro está centrada en el altar papal, que a su vez está centrado en la cripta vaticana, justo debajo donde encontramos la tumba del apóstol Pedro, ¿sí? De San Pedro. O sea, la primera tumba dentro de la cripta vaticana fue la tumba de Pedro, ¿sí? El fundador de la iglesia, el primer papa. Bien. Perfecto. Profe, ¿y a las misas quiénes pueden asistir? ¿Cualquiera? La verdad que desconozco, a ver, a la iglesia, ¿sí? O digamos a la iglesia, pero a la basílica, bien, el acceso es libre, o sea, no se cobra ningún tipo de entrada, bien, simplemente es hacer la fila en el horario que está abierto y se ingresa. Ahora, en los momentos de celebración religiosa, ahí desconozco cómo funciona el tema, bien. También desconozco, la verdad que no sabría decirles con qué frecuencia el Papa oficia misa en el Vaticano. Bien, estimo, repito, y no lo den por confirmado, pero estimo que, a ver, no es que todos los domingos el Papa vaya a dar misa en el Vaticano. Bien, estimo igual. Bien, probablemente lo haga en fechas, sí, obviamente de Pascua, Navidad, determinados santos, en fechas de importancia o de significación importante para la religión. Pero ahí ya desconozco cómo es si una persona dice, bueno, quiero escuchar misa ofrecida por el propio Papa, no sé cómo es el tema para el ingreso. Después el resto del año se hace la fila, se ingresa, se puede visitar la cantidad de tiempo que uno quiera, se queda la persona ahí adentro, tomando fotografías, se baja a la cripta vaticana, eso no, obviamente hay bancos para poder rezar, para orar, eso no hay problema. Pero no sé cómo funciona el tema, es una buena pregunta. Si alguien lo puede llegar quizás a averiguar o alguien sabe y lo puede postear en el grupo de Facebook. Las misas creo que son casi todos los días, pero bueno, obviamente no todas las dan el Papa, pero son de entrada libre y gratuita también. No tengo, lo que sí explico también es el tema del cada cuánto va el Papa a dar específicamente a la misa. Claro. Y es que se puede entrar gratuitamente también, tienen horarios y demás. Como Hasta una donde iglesia común, por así decirlo. hasta donde sé, el Papa Francisco da misa diaria en la iglesia de Santa Marta. Y claro, no acá en Vaticano. Claro, y esas son abiertas, pero te tenés que inscribir para ver si hay cupo. Bueno, ahora con la pandemia las pasaban por internet, o sea, las transmitían por internet. Pero las del Vaticano se anuncian por el calendario litúrgico del Vaticano. Bien. Y también te anotás y depende de la afluencia de gente, en tiempos normales se arma todo el vallado, sí, donde va a estar el altar y donde va a estar el sumo pontífice y todos los acólitos que lo ayudan, y el pueblo en general se va ordenando de acuerdo a cómo se fue inscribiendo. Pero yo sé que cuando hay un calendario desde el Vaticano con misas preestablecidas y después se avisa por circulares a los arzobispados y a las embajadas de cada iglesia del evento especial para que puedan participar. Buenísimo. Gracias, muchas gracias por la info, porque la verdad es que no. Gracias. Intuía que iba por ese lado, bien, pero la verdad es que no lo tenía así tan confirmado, así que excelente, gracias. Fíjense, acá estamos, miren, en el. A ver, esperen que vamos a mirar un poco la foto, ¿sí? Allá en el borde interior de la cúpula, ¿sí? El borde interior de la cúpula, ¿sí? El centro de la cúpula, y ahí fíjense cómo se ve el baldaquino. Bien. A ver, quiero. Ahí se ve bien, se ve mejor, digo. Sí, la cúpula, el centro, el baldaquino, el altar. Bien.
Y bueno, alguno de estos, ahora la verdad es que no lo tengo muy bien presente, pero algunos de estos monumentos, de acá en los laterales del baldaquino, son los que tienen como una suerte de... una suerte no, tiene directa, es una escalera justamente para descender. No, ahí ya nos fuimos a cualquier lado. Bien. Pero tienen la escalera para descender a la cripta vaticana. Bien. Perfecto. Plaza de San Pedro, Basílica de San Pedro. Tercer sector que decíamos importante dentro de Ciudad del Vaticano, Museos Vaticanos. ¿Sí? Museos Vaticanos. ¿Por qué tiene ese nombre en plural? Bueno, justamente porque es una serie de museos. Bien, no es que hay un único museo. ¿Qué conservan los museos vaticanos? Una amplísima colección de pintura, escultura, biblioteca, incluso fíjense ustedes, hasta mapas, posesión de los estados pontificios, o sea, posesión de los distintos papas, ¿sí? Que se encuentran abiertos a la visita ya de hace tiempos históricos. Bien, o sea, estos museos son de los museos públicos más antiguos del mundo. Bien. El sector más visitado dentro de museos vaticanos, y que es como el sector paradigmático, quiero decir, o sea, el turista cuando visita, digo, salvo que tenga un interés muy particular, que dice, bueno, no, quiero visitar la sala de los mapas porque soy un estudioso de tal cuestión, y bueno, pero digo, es el 0,5% de los turistas. El común de los turistas visitan museos vaticanos para dirigirse, y esto es al final, digamos, del recorrido, para dirigirse a la Capilla Sixtina, bien, que es conocida como la capilla privada de los papas, y también como el lugar en donde se llevan a cabo, ¿qué acontecimiento se lleva a cabo importante para el catolicismo, institucionalmente hablando, que se lleva a cabo acá dentro de Capilla Sixtina? Muy cada tanto, ¿no? Se lleva a cabo. ¿Cómo? ¿No es la votación del próximo papa? Sí, ¿cómo se llama esa reunión? ¿No? Nadie sabe, se acuerda. El cónclave. No, ahora no me acuerdo el nombre. El cónclave, ¿sí? De obispos para elegir justamente al próximo papa. ¿Sí? Una vez que el papa, o como ocurrió con Benedicto XVI, que abdica, renuncia a su cargo, o bien fallece, ¿sí? La elección del nuevo papa se lleva a cabo en la Capilla Sixtina. Bien. Profe, esa reunión dijo que se llama Cónclave de Obispos. Sí. Ok. Exactamente. ¿Y también se llevaba a cabo qué más en la Capilla Sixtina? Aparte de la votación. Eso es lo más importante, digamos. Sí. Sí. La elección, en la actualidad, digo, está abierto a la visita, o sea, es parte del recorrido dentro de museos vaticanos, está abierto a la visita para los turistas, ¿sí? Importante que todo el interior de la Capilla Sixtina, tanto las paredes interiores como la bóveda, bien, se encuentra decorada por frescos de Miguel Ángel, ¿sí? Miguel Ángel Buonarroti, un pintor, un artista, mejor dicho, ¿sí? Propio del Renacimiento italiano. Perdón. Esta pintura que seguro la deben tener. ¿Cómo se conoce esta pintura? No sé si alguien la conoce. Conocerla conocen, seguro, no me digan que no. Bien. El dedo de Dios, de Leonardo da Vinci, ¿es? Sí, o la creación también, ¿sí? La creación. Bien, donde se ve una personificación, ¿sí? De Dios creando al hombre. Bien. Eso se encuentra, fíjense acá, donde estoy con el cursor, en el centro de la Capilla Sixtina. Bien. Estos frescos de la Capilla Sixtina, fíjense, toda la bóveda y todos los laterales recrean, ¿sí? Cada uno de estos frescos recrean distintos pasajes de la Biblia, desde el Génesis, como podrán ver en la creación, hasta el juicio final, hasta el Apocalipsis. Absolutamente todos los pasajes de la Biblia, o quiero decir no todos, pero digo, gran parte de los pasajes bíblicos se encuentran justamente retratados y referidos dentro de la Capilla Sixtina. Bien. Biblioteca Vaticana, ¿sí?
quiero ver si también... Profe, perdón que sea reiterativa, pero ¿por Sí. qué no había sido pintado esos frescos? Miguel Ángel Buonarroti, ¿sí? Más conocido simplemente como Gracias. Miguel Ángel, ¿sí? Que es decíamos, un artista. La semana que viene, cuando veamos región de Toscana, Florencia, y hablemos del Renacimiento, vamos a volver a mencionarlo, ¿sí? A Miguel Ángel. Acá, miren, justo dimos en la zona de la sala de mapas, ¿sí? O sala de... Creo que el nombre es algo así como Galería Cartográfica, el nombre, digo, original, ¿no? Ahí está, Galería de la Carta Geográfica, Galería de Mapas. Sí, no, fíjense que no hay como para hacer el recorrido. Decimos el mismo lugar, pero quiero ir a otro. Esto es la zona conocida, estos frescos, esto es Estancias de Rafael, bien, que fue otro Rafael Sanzio, otro artista renacentista que también decoró bien el interior. Sí, algunas imágenes tienen una calidad un poquito medio mala, pero bueno, digo, para por lo menos poder observar. A ver si nos vamos a la entrada de Museos Vaticanos. A ver cómo está de gente. Bueno, acá o estaban cerrados o no había nadie o era después, pero habitualmente sí, ahí está la entrada principal, ¿sí? a Museos Vaticanos. ¿Sí? Lo habitual que siempre también se recomienda a cualquier persona que visite Roma y que quiera justamente ingresar a Museos Vaticanos. Museos Vaticanos sí se precisa sacar una entrada con cierta anticipación, pagar, abonar esa entrada, y suele ser un lugar muy, digamos, muy frecuentado, muy visitado, y un lugar, digamos, al cual hay que sacar entrada. Estoy buscando, parece que hay alguna imagen donde quizás haya una fila, porque no, habitualmente se ven esas imágenes con mucha gente, bien, pero bueno, acá no encuentro ninguna como para que vean que es verdad lo que les digo, bien, cuando es que decía comentamos. 2020, profe, el Google Maps. Sí, claro, pura pandemia, no va a haber nadie. Claro, septiembre de 2020. Mira, hasta con barbijo y todo, están los tanos ahí. A ver, alguna imagen. Pero bueno, en términos generales, a ver, en gran parte de las ciudades europeas de las cuales recién estuvimos, en todo el cuatrimestre ya venimos nombrando, pero particularmente Roma, ¿sí? Y sobre todo el Vaticano, Coliseo, Foro Romano, son lugares, son atractivo turístico sumamente importante, ¿sí? Sumamente importante. Cuando digo importante, no solo en el sentido de la importancia que puede tener artística, religiosa, ¿sí? El credo de cada uno, sino también desde el punto de vista de la frecuentación turística. Entonces, siempre a esos lugares se le recomienda al turista, bueno, con anticipación sacar la entrada, inclusive a veces hasta los turistas cuando visitan estos lugares, por ejemplo, hasta con operadores turísticos, o sea, cuando ya compran un paquete que dice, bueno, incluye la visita a tal lugar, incluso el propio operador, la propia agencia de viajes, en ocasiones le dice al turista, bueno, mire, si usted quiere ingresar a Museos Vaticanos, saque la entrada por su cuenta, bien, porque nosotros como agencia lo llevamos a la Basílica de San Pedro, ingresa, ¿sí? A la Basílica, sale a la Plaza San Pedro, lo dejamos en Museos Vaticanos, pero no nos hacemos cargo de que usted saque la entrada, la pague y la saque con la anticipación necesaria como para poder, bueno, garantizarse una visita en el día y en el horario que el pasajero quiera. ¿Se entiende? Hay veces que, no hay veces, sino que normalmente las agencias de viaje, ¿sí? En los manuales de operadores, cuando aparecen ciertos atractivos, que son sobre todo museos, bien, a veces lo aclaran y a veces no lo aclaran, por eso es bueno tenerlo en cuenta y sobre todo de cara, digo, al asesoramiento de un pasajero, un turista, saber si el circuito le incluye, bueno, si el circuito dice visitaremos el Museo del Prado, ¿es que vamos a entrar al Museo del Prado? ¿O es visitaremos, pasamos por la puerta, me dicen este es el Museo del Prado y seguimos? Obviamente son dos cosas distintas. Además hay que ver, capaz que el pasajero, bueno, con pasar por la puerta, saber que ese es el Museo del Prado, eventualmente sacarse una foto en la puerta, le alcanza y sobra, y capaz que hay un pasajero que no, que está esperando todo el viaje porque quiere el Museo del Prado, quiere especialmente ver las pinturas de Goya, y el tipo pasa con el colectivo por la puerta y pagó $3.000 para el viaje y al final no puede entrar al Museo del Prado. Bien, entonces
En ese caso es bueno, estar informado y asesorar con precisión a la persona de se le incluye el ingreso, no se le incluye el ingreso. Bien. Profe, de hecho, no sé cómo será ahora, pero antes los tickets oficiales propios de la Basílica de San Pedro, se podían sacar junto a los museos del Vaticano. Entonces, sí, más allá de que uno pudiera entrar gratuitamente a la Basílica de San Pedro, lo que te permitía esa entrada en conjunto, aunque no te cobraban la entrada, era permitirte justamente evitarte las filas, ingresar y después pasar por el museo. exacto. Y eso era algo oficial que quizás la gente o el turista común, por así decirlo, no tenía muy en cuenta y como que te podías ahorrar minutos ahí porque siempre sí, tener cierta prioridad en la fila, exacto. Sí. Bien. Bueno, de Italia sí, estábamos ahí, esta Biblioteca Vaticana. ¿Alguna consulta o duda de lo que hemos visto hoy? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Más o menos estamos. ¿Sí? Bien. Bueno, perfecto. Voy a ahora sí a ya cortar entonces la grabación. Así tampoco se